Capítulo 47. Muertes y matrimonios. Una de las primeras cosas que el profeta hizo a su regreso de Badr fue visitar la tumba de su hija Ruqayya, y Fátima le acompañó. Era esta la primera pérdida que habían sufrido en el círculo íntimo de la familia desde la muerte de Jadilla, y Fátima estaba muy apenada por el fallecimiento de su hermana. Sentada junto a su padre, al borde de la tumba, sus ojos derramaron copiosas lágrimas, y él la consoló y procuró secar sus lágrimas con la punta de su manto. Con anterioridad, él se había manifestado en contra de las lamentaciones por los muertos, pero esto había llevado a un malentendido, y cuando regresaban del cementerio, se escuchó la voz de Umar que se alzaba irada contra las mujeres que lloraban a los mártires de Badr y a Ruqayya. «Umar, deja que lloren», dijo el profeta. Y luego añadió: «Lo que viene del corazón y del ojo, eso procede de Dios y su misericordia, pero lo que viene de la mano y de la lengua, eso es de Satanás». Al decir la mano se refería a los golpes de pecho y a la laceración de las mejillas, y mediante la lengua quería decir el clamor vociferante al que todas las mujeres se unían como una formalidad social. Fátima era la más joven de sus hijas, y contaba por entonces unos 20 años. Él ya había hablado de Ali a su familia como el marido más adecuado para ella, aunque no había habido ningún contrato formal. Abu Bakr y Umar habían pedido ambos su mano, pero el profeta los había postergado, no diciéndoles que ya estaba prometida a otro, sino señalando que tenía que esperar el momento designado por el cielo. Fue solamente en las semanas que siguieron a su retorno de Badr cuando tuvo la certeza de que el momento había llegado, y entonces dirigió a Ali palabras de ánimo con el deseo de que solicitase la mano de la muchacha. Ali al principio se mostró indeciso a causa de su extrema pobreza. No había heredado nada de su padre, porque la ley de la nueva religión prohibía a un creyente heredar de un incrédulo, pero había adquirido una humilde morada no lejos de la mezquita, y como no había duda sobre los deseos del profeta, se dejó persuadir. Una vez hecho el contrato formal, el profeta insistió en la celebración de un banquete de bodas. Se sacrificó un carnero y algunos de los ayudantes aportaron ofrendas de grano. Abu Salama, primo del novio y de la novia, estaba deseoso de ayudar, tanto más cuanto que debía mucho al padre de Ali, que le había dado protección contra Buyal y otros miembros hostiles de su clan. Así pues, Salama fue con Aisha a preparar la casa para los recién casados y cocinar la comida. Se trajo arena fina del lecho del río y la esparcieron sobre el suelo de tierra de la casa. El tálamo nupcial era una piel de carnero y había un cobertor descolorido de tela listado del Yemen. Como almohada rellenaron un cojín de cuero con fibra de palma. Luego dispusieron dátiles e higos, para que los invitados comiesen además de la comida principal, y llenaron el odre del agua con agua que habían perfumado. El sentir general fue que este banquete de bodas fue uno de los mejores celebrados en Medina en aquel tiempo. Cuando el profeta se retiró, como señalan los invitados para que dejasen solos a los recién casados, le dijo a Ali que no se aproximase a su esposa hasta que él hubiera regresado, lo cual hizo poco después de haber partido el último invitado. Ayman todavía estaba allí, ayudando a poner la casa en orden después de la celebración. El profeta tuvo muchas relaciones especiales en su vida que no eran compartidas más que por él y la persona en cuestión. Una de estas fue con Ayman. Cuando él pidió permiso para entrar, fue ella quien se acercó a la entrada. «¿Dónde está mi hermano?», dijo. «¿Quién es vuestro hermano?». «Ali,
el hijo de Abu Talib, respondió. ¿Cómo puede ser él vuestro hermano? Dijo ella, si acabáis de casarlo con vuestra hija. Es lo que acabo de decir, respondió el profeta. Y le pidió que le trajese agua, lo cual hizo. Tomó un sorbo y se enjuagó la boca, y escupió de nuevo el agua en el recipiente. Luego, cuando Ali vino, le pidió que se sentase frente a él, y tomando un poco del agua en su mano, se la roció por los hombros, el pecho y los brazos. Luego llamó a Fátima, que se acercó a él, tropezándose con su manto por el temor y reverencia que sentía hacia su padre. Le hizo lo mismo que a Ali, e invocó bendiciones para ambos y para su descendencia. En el año que siguió al retorno de Badr, la familia de Umar sufrió dos pérdidas. La primera fue la muerte de su yerno Yumais, el marido de su hija Hafsa. Había sido uno de los emigrantes a Abisinia, y a su regreso había tenido lugar el matrimonio. Hafsa solamente tenía 18 años al enviudar. Era tanto hermosa como inteligente, habiendo aprendido como su padre a leer y escribir. Y al ver que la muerte de Ruqayya había dejado a Uthman tan desconsolado, Umar le ofreció a Hafsa en matrimonio. Uthman dijo que lo pensaría, pero pasados unos días, acudió a Umar y le dijo que pensaba que era mejor si no se casaba de nuevo por el momento. Umar se sintió muy decepcionado y también algo molesto por el rechazo de Uthman, pero estaba decidido a encontrar un buen marido para su hija y acudió entonces a Abu Bakr, a quien consideraba su mejor amigo, y le propuso el casamiento. Abu Bakr le respondió con evasivas, lo que hirió los sentimientos de Umar más aún que el claro rechazo de Uthman. Aunque también era más comprensible, ya que Abu Bakr ya tenía una esposa, por la que sentía un profundo apego, mientras que Uthman estaba ahora soltero. Quizás sería posible hacerle cambiar de opinión, y la próxima vez que Umar se encontró con el profeta le contó su queja. «Escucha», dijo el profeta, «te mostraré un yerno mejor que Uthman, y le mostraré a él un suegro mejor que tú». «Sea», dijo Umar con una sonrisa de felicidad, pues tras reflexionar un poco, adivinó que ese mejor hombre al que aludían en ambos casos no era otro que el profeta, que tomaría a Hafsa por esposa y que se convertiría, por segunda vez, en suegro de Uthman al darle en matrimonio a Kulthum, la hermana de Ruqayya. Fue después de esto cuando Abu Bakr explicó a Umar el motivo de su silencio, a saber, que el profeta le había confiado, como un secreto que no podía divulgar de momento, su intención de pedir la mano de Hafsa. El matrimonio de Kulthum y Uthman tuvo lugar primero, y una vez transcurridos los 4 meses legalmente necesarios desde la muerte de Yunais, y se hubo añadido un apartamento a los de Sauda y Aisha, adyacente a la mezquita, se celebró el matrimonio del profeta, poco menos de un año después de la batalla de Badr. La llegada de Hafsa no alteró la armonía del hogar. Aisha estaba contenta de tener una compañera más cercana a su edad, y una amistad duradera surgió pronto entre las dos esposas más jóvenes. Mientras que Sauda, que había sido como una madre para Aisha, extendió ahora parte de esa benevolencia maternal a la recién llegada, que era casi 20 años más joven que ella. Coincidiendo casi con la fecha de este matrimonio, murió el cuñado de Umar, Uthman ibn Mas'um, el tío materno de Hafsa. Tanto él como su esposa Jaula habían estado siempre muy próximos al profeta, y Uthman era el más ascético de sus compañeros. Ya era un asceta antes de la revelación del Islam, y desde su emigración a Medina se había empeñado tanto en suprimir sus deseos carnales que le pidió permiso al profeta para hacerse eunuco y pasar el resto de su vida como un mendigo errante. ¿Es que no tienes en mí un buen ejemplo?, dijo el profeta. Y yo yazgo con mujeres, y como carne, y ayuno, y rompo mi ayuno.
No es de los míos quien hace eunuco a los hombres, o se hace eunuco a sí mismo. Pero el profeta veía signos que le hacían pensar que Uthman no le había entendido del todo, así que en otra ocasión le hizo la misma pregunta. ¿Es que no tienes en mí un ejemplo? Uthman asintió con fervor y luego preguntó qué tenía que objetar. Tú ayunas cada día, dijo el profeta, y pasas la noche en vela rezando. Sí, es cierto que hago esas cosas, dijo Uthman, pues le había oído hablar a él una y otra vez de los méritos del ayuno y la oración en la noche. No lo hagas, dijo el profeta, pues en verdad tus ojos tienen derecho sobre ti, y tu cuerpo tiene sus derechos, y tu familia tiene sus derechos. Así que reza, duerme y ayuna, y rompe el ayuno. Como una expresión de la religión primordial, la revelación insistía continuamente en la importancia de dar gracias a Dios por todas las bendiciones más elementales de la vida. Él os ha dotado de oído, de vista y de mentes, para que ello os mueva a ser agradecidos. 1678. Y entre sus portentos está el haber creado para vosotros parejas de vuestra misma especie, para que os inclinéis hacia ellas, y el haber engendrado amor y ternura entre vosotros. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente que reflexiona. 30-21. Di, ¿habéis considerado alguna vez esto? Si Dios os impusiera la noche a perpetuidad, hasta el día de la resurrección, ¿qué deidad aparte de Dios podría traeros luz? ¿No vais pues a prestar oído a la verdad? Di, ¿habéis considerado alguna vez esto? Si Dios os impusiera el día a perpetuidad, hasta el día de la resurrección, ¿qué deidad aparte de Dios podría traeros la oscuridad de la noche para que reposarais en ella? ¿No vais pues a ver la verdad? Pero por su misericordia os ha dado la noche y el día, para que descanséis en ella y busquéis de su favor lo que necesitéis. Y os ha dado todo esto para que os mueva a ser agradecidos. 28, 71, 73. Para el hombre primigenio, los placeres naturales, consagrados por la gratitud a Dios, son formas de adoración, y con referencia a sí mismo, el profeta hablaba de los placeres de los sentidos y de la oración en un mismo contexto. Se me ha dado amar el perfume y a las mujeres, y en la oración se ha puesto frescura para mis ojos. Inmediatamente después de la muerte de Uthman, antes de su funeral, el profeta fue con Aisha a visitar a Jaula. Y Aisha diría más tarde: el profeta besó a Uthman cuando estaba muerto, y vi que sus lágrimas caían sobre la mejilla de Uthman. En su funeral, el profeta oyó a una anciana dirigirse al difunto con las palabras: Alégrate, oh padre de Saif, pues el paraíso es tuyo. El profeta se volvió hacia ella algo bruscamente y dijo: ¿Cómo sabes tú eso? Oh enviado de Dios, protestó ella, es Abu Saif. Por Dios, dijo él, que no sabemos de él más que bien. Luego, para dejar claro que su primera observación no había ido dirigida de ninguna manera contra Uthman, sino solo contra ella por haber dicho más de lo que tenía derecho a decir, se volvió hacia ella y añadió: hubiese bastado con que dijeses: amo a Dios y a su enviado. Umar confesó que la alta estima en que había tenido a su cuñado se había debilitado algo por el hecho de que no hubiese sido bendecido con el matrimonio. Dijo: cuando Uthman ibn Masud murió sin haber caído mártir, cayó muchísimo en mi estimación, y dije: he aquí este hombre que era el más severo en su renuncia a las cosas de este mundo, y no ha muerto mártir. Y así permaneció en la opinión de Umar hasta que el profeta y Abu Bakr murieron ambos de muerte natural, y se recriminó a sí mismo por su falta de un verdadero sentido de los valores, y se dijo: necio de ti, los mejores de vosotros mueren, queriendo decir de muerte natural,
y Uthman recuperó en su estima el lugar que antes había ocupado.